En la última década, las monarquías del Golfo han experimentado una transformación profunda en su política exterior, impulsada por cambios estructurales, tanto internos como internacionales. ¿Por qué son importantes? Vamos a verlo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Political Room. Como siempre, y ya habéis oído en la introducción, yo soy Daniel Gil y estoy aquí con Iván López. Iván, ¿qué tal? Hoy tenemos un tema bastante interesante en el que nos vamos a meter en profundidad. ¿Qué tal, Dani? Como siempre, un placer estar contigo aquí una vez más, un nuevo año, que bueno, ya se dice poco. Y nada, sí, la verdad tenemos un tema muy interesante que yo creo que muchas veces no ocupa portadas y no ocupa, esos análisis más, digamos, mainstream que podemos decir hoy en día, que son las monarquías del Golfo, como muchos podéis haber escuchado ya al inicio. Y bueno, Dani, antes de entrar un poco en materia, yo creo que le debemos a nuestros espectadores responder a una pregunta clara, ¿no? ¿Qué se esperan de este podcast en 2026? Efectivamente. Primero siempre está la duda de hasta qué momento decir feliz año, ¿no? Nosotros en nuestro caso, como es la primera vez que nos escuchamos en 2026, pues lo vamos a decir, así que feliz año nuevo a todos. Esperamos que el 2026 os traiga acontecimientos personales interesantes y positivos, al igual que las relaciones internacionales, donde acontecimientos interesantes ya está viendo, positivos o no, lo iremos viendo a lo largo de este podcast. Pero sí, queremos durante este año darle un nuevo enfoque al podcast, también escuchando vuestro feedback, y queremos ir un poco más allá. Queremos que el podcast sea menos rehén de la actualidad, aunque también hablaremos de ella en su momento, pero queremos que se centre más en el análisis profundo de muchas veces temas como el que hoy nos ocupa, que o no se cubren tanto y son más desconocidos, o que aunque se conozcan, ese análisis se queda en la superficie. Y con el objetivo principal que queremos cumplir con este podcast es precisamente eso, añadir ese punto de análisis más profundo para que tengáis las dinámicas claras de las relaciones internacionales, de los fenómenos más relevantes del momento, y sobre todo que también sea, y esto es importante para mí también, Iván, que sea un podcast de consulta, que si ocurre algo podáis ir, aunque el podcast se haya subido hace 6 meses, y tengáis información relevante. Y por eso decía que buscamos que no sea tan rehén de la actualidad. Sí, completamente, Dani. Y al fin y al cabo, pues lo que queremos es mejorar calidad, traeros temas relevantes que muchas veces no podréis escuchar en otro tipo de medios. Y en ese sentido, pues también trataremos de traer muchas novedades, ¿no? Intentaremos tanto mejorar la música de inicio, trataremos de también traer una nueva portada al podcast, y también intentaremos, incrementar el flujo de programas, ¿no? Sabemos que también os escucharemos y trataremos de alinear, temas y temáticas y demás. Pero si te parece, Dani, vamos a entrar en materia. Sí, vamos allá. Si algo que no me gustan son las introducciones largas, esta ya lo ha sido. Así que nada, simplemente recordad también que si tenéis alguna sugerencia en cuanto a temas que queráis que cubramos, etcétera, dejadlas en los comentarios. Pero, dicho esto, vamos allá. Hoy vamos a hablar, como ya habéis visto en el título y ya ha dejado caer Iván en su introducción, de el papel que juegan las monarquías del Golfo en África. Entonces, para empezar a hablar de este asunto, creo que es relevante señalar primero cuál es la importancia en general de África y por qué le interesa a estos países. En ese sentido, encontramos 4 principales motivos que le otorgan al continente africano bastante importancia estratégica. El primero parte de su ubicación geográfica, que es donde reside gran parte de los motivos por los que tiene importancia estratégica, especialmente en su línea costera en el Mar Rojo, ya que
sirve, si tenéis un mapa presente, sirve como punto de intersección entre tres continentes y ahí se desarrollan rutas comerciales marítimas críticas. Por eso, durante este podcast vamos a insistir tanto en el Cuerno de África. Ya sabéis que obviamente el Cuerno de África es el lugar donde conviven Etiopía, Eritrea, Djibouti y Somalia. Para algunos, como Israel, que lo ha reconocido recientemente, también Somalilandia. Y ahí nos encontramos con el estrecho de Bab al-Mandeb, donde transita aproximadamente entre el 12 y el 20% del comercio marítimo mundial, lo que convierte a la región y a este estrecho en un nodo vital para el comercio y las cadenas de suministro globales, sobre todo en términos de energía, pero también de bienes. Por otro lado, otro de los motivos es el económico. Demográficamente, el continente africano es muy joven y está experimentando una rápida urbanización. Y esto ofrece un mercado masivo ya y en expansión que muchas economías que están en fase de diversificación, como son las de las monarquías del Golfo, buscan aprovechar, sobre todo para garantizar su supervivencia y bienestar económico en un mundo ya más marcado por la transición energética y esa erosión del monopolio de los combustibles fósiles de los que tanto dependen las economías de estos países. Los dos últimos motivos son, como siempre, cuando hablamos de África, los recursos. Siempre que hablamos de África tenemos que hablar de los recursos, de las vastas cantidades de recursos minerales que posee el continente, pero no solo recursos minerales. Sabemos que tienen coltán, litio, cobalto, cobre, que son recursos muy necesarios no solo para la transición energética, sino también para el desarrollo tecnológico global, más aún todavía con esa presión que hay sobre los suministros, las materias primas críticas para desarrollar modelos de inteligencia artificial cada vez más potentes. Pero como decía, no solo esto, sino también en África, y esto es un dato muy importante que hay que tener presente a lo largo del podcast, porque va a ser uno de los factores principales por el que las monarquías del Golfo se fijan en África, y es que en el continente africano existen el 60% de las tierras arables no cultivadas del mundo, lo que genera mucho margen para que estas naciones busquen allí su seguridad alimentaria. Y por último, hablando de seguridad, pero esta vez no alimentaria, la región también es estratégica en la lucha contra el terrorismo. Históricamente, siempre, sobre todo los de Occidente, cuando pensamos en terrorismo, tendemos a pensar inmediatamente en Oriente Medio. Pero lo cierto es que el Sahel se ha convertido en el nuevo centro del terrorismo global y es que concentra el 51% de las muertes por terrorismo en el mundo el año pasado, ¿no? Por tanto, vemos que con respecto a África se articulan distintos factores que lo hacen muy importante. Su propia posición geográfica, su posición en términos económicos, en términos de expansión económica, los recursos naturales que tiene y ese aspecto de seguridad. Por todo esto, Iván, las monarquías del Golfo se acaban fijando en el continente africano para expandir su poder. Sí, efectivamente, Dani. Y para hacer un análisis, digamos, más detallado, ¿no? sobre esta intervención de las monarquías del Golfo, proyectando poder más allá de la península arábiga, yo creo que hay que hacer como dos esferas. Por una parte, una esfera de diplomacia económica y por otra parte, una, digamos, diplomacia más de poder duro, más de proyectar poder a través de, digamos, inversión militar, ¿no? En lo que respecta a la diplomacia económica, en este contexto emergen los llamados fondos soberanos, que son los que capaces de combinar rentabilidad financiera, influencia política y un posicionamiento estratégico a largo plazo. África, pues bueno, se ha convertido en este escenario, ¿no? donde la transformación es más visible y también es la más ambiciosa. ¿Y por qué? Pues bueno, por una serie de cosas que tú ya has comentado, Dani, y es que al fin y al cabo el continente, pues bueno, reúne una combinación especialmente atractiva de factores, ¿no? Esta abundancia de recursos minerales, este rápido crecimiento demográfico, enormes extensiones agrícolas, ¿no? Infraexplotadas y un papel creciente en estas cadenas vinculadas a la transición energética. Y frente a estos incentivos, pues bueno, las monarquías del Golfo optaron por un enfoque
diferenciado, alejándose un poco de esos modelos de ayuda condicionada, ¿no? Promovidos por actores occidentales como los de la diplomacia de la deuda, asociada a la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, mientras que su estrategia se articula, en cambio, a través de, bueno, flujos de capital selectivos, también como inversiones directas en activos estratégicos y alianzas estrechas con élites políticas y económicas locales. Y en este centro se despliegan, bueno, los grandes fondos soberanos, Mubadala y ADQ en Emiratos Árabes Unidos, el Fondo de Inversión Pública Saudí, conocido como PIF, y la Autoridad de Inversiones de Qatar, la KIA. Estos actores, digamos que no operan únicamente como inversores financieros, sino como extensiones del Estado, ¿no? Capaces de, bueno, traducir prioridades nacionales en decisiones de inversión. Al fin y al cabo, su lógica es la de construir, bueno, corredores de desarrollo, asegurar posiciones dominantes en sectores clave e integrar esas economías africanas en redes logísticas y productivas que convergen en el Golfo. Emiratos Árabes es el actor más dinámico y agresivo en este terreno, podemos decir. En un periodo muy corto, concentrado entre 2022 y 2023, las entidades emiratíes comprendieron volúmenes de inversión en África que superaron ampliamente a las de China y a las de Estados Unidos. Este capital se ha dirigido de manera prioritaria a sectores estratégicos para el futuro: energías renovables, logística portuaria, agroindustria, infraestructura digital, de manera que le permitiría a Abu Dhabi, pues, bueno, asegurar esos nodos críticos que les permitan controlar flujos de mercancías, datos y energía, ¿no? Mubadala, por ejemplo, que gestiona cientos de miles de millones de dólares, ilustra bien esta evolución porque nació como un instrumento de desarrollo nacional, pero ahora se ha transformado en un actor central en economías emergentes, ¿no? Donde utilizan participaciones de capital y empresas conjuntas en lugar de estos préstamos, digamos, tradicionales. Por su parte, Arabia Saudí, por ejemplo, a través del PIF, ha seguido una estrategia un poco distinta, más focalizada en sectores y alineada con su agenda de transformación interna bajo esa visión 2030. Y Qatar, pues bueno, que tradicionalmente ha sido más discreto, pues ha optado por una aproximación selectiva, pero no por ello menos significativa. Su fondo de inversión KIA, pues bueno, se han centrado en inversiones africanas en transporte, infraestructura digital y minerales críticos. Y bueno, ha buscado insertarse en sectores donde su capital puede tener un efecto más multiplicador. Todas estas estrategias al final siguen un patrón común, que es el uso del capital soberano como instrumento de proyección de poder, ¿no? Que es una de las estrategias que las monarquías del Golfo han seguido. Y como comentaba al principio, esta es una de las esferas, la diplomacia, digamos, más económica. Pero si vamos un poco al ámbito más geopolítico, estratégico, de seguridad, vemos también otro tipo de dinámicas. Y en este contexto, yo creo que es clave focalizarnos en los dos principales actores, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, como ejemplo de este tipo de políticas más cambiantes, ¿no? Del equilibrio regional en Oriente Medio y su proyección hacia África. ¿Por qué? Porque, bueno, durante esta última década, esta relación ha evolucionado desde una alianza estratégica estrecha, basada en lo que eran intereses compartidos y una coordinación operativa, hacia una rivalidad estructural cada vez más visible, marcada, pues, bueno, por agendas. Cada uno de los países tiene su propia agenda, competencias geopolíticas y también, bueno, visiones distintas sobre el orden regional. ¿Cuál fue el punto de partida de esta convergencia? Pues bueno, Riad y Abu Dhabi vieron que los problemas que surgieron tras la primavera árabe, ¿no? Aquel ciclo de movilización popular, porque le supuso ciertamente una amenaza existencial. Ambos regímenes interpretaron este colapso de estados autoritarios y el ascenso de fuerzas islamistas o democráticas como un riesgo directo para la estabilidad interna del Golfo, por lo que a partir de ese momento, pues bueno, se consolidó una doctrina común, ¿no? La pasividad equivalía a debilidad y la inacción abría puerta al caos, a la expansión de la influencia iraní y al empoderamiento del Islam político, ¿no? Por lo tanto, esta lectura de ambos pues sentó las bases de una cooperación sin precedentes. ¿Dónde se vio esta cooperación? Pues en Yemen, ¿no? Se convirtió en el símbolo de esa alianza inicial
Ambos lanzaron una intervención militar conjunta en 2015, que fue vista como una operación de seguridad colectiva frente al avance del movimiento hutí, alineado con Irán hacia Adén y el estrecho de Bab al-Mandeb. Y en sus primeras fases esa coordinación fue notable. Arabia Saudí aportó una buena parte del poder aéreo y ese liderazgo político, mientras que bueno, Emiratos desempeñó un papel más decisivo sobre el terreno, especialmente en el sur del país. Sin embargo, bajo esa apariencia de unidad, pues ya coexistían objetivos estratégicos distintos, y es que para Arabia Saudí, Yemen era ante todo un problema de seguridad fronteriza, ya que la prioridad saudí era evitar un estado hostil en su frontera sur y después, bueno, reducir esos ataques con misiles y drones contra su territorio. La estabilidad, aunque fuera imperfecta, era el objetivo último, mientras que Emiratos, en cambio, abordó Yemen desde una lógica, bueno, geoestratégica más amplia, ya que el conflicto le ofreció una oportunidad para, bueno, asegurar el control de puertos, rutas marítimas y nodos logísticos que conectaban el Mar Rojo con el Océano Índico, además de, al fin y al cabo, debilitar estos actores vinculados al Islam político. Y durante este último año hemos visto, especialmente en Yemen, cómo bueno, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos han entrado en una auténtica guerra proxy, ¿no? Cuando bueno, esa ofensiva del Consejo de Transición del Sur en Yemen raivó esa perspectiva de secesión en el sur, y la respuesta saudí pues, fue contundente, ¿no? Incluso llegando a bombardear posiciones vinculadas a los separatistas y a acusar públicamente a Emiratos de amenazar su seguridad nacional. Esta propia rivalidad pues, bueno, se proyecta con fuerza en África, en escenarios como Sudán y Somalia. En Sudán, por ejemplo, Arabia Saudí se alineó con las Fuerzas Armadas sudanesas, acogiendo conversaciones de paz y presentándose como mediador regional. Y Emiratos, por el contrario, pues bueno, respaldó a las fuerzas de apoyo rápido, lideradas por Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Emerti, un actor con el que Abu Dhabi había tejido, bueno, relaciones estrechas durante la guerra de Yemen. Y al fin y al cabo, pues bueno, esta implicación emiratí en Sudán no fue improvisada. Abu Dhabi tejió una serie de redes económicas, logísticas y financieras construidas durante años, especialmente en torno al comercio del oro y acuerdos portuarios en el Mar Rojo. Y bueno, Emiratos ha tejido una serie de corredores logísticos y aéreos con Libia, por el que mete en el país, pues bueno, combustible, mercenarios, armamento, ¿no? Que han estado avivando la guerra civil en Sudán. Y en el Cuerno de África, y particularmente en Somalilandia, ¿no? La competencia también adopta una forma más sutil pero no menos estratégica, ya que Emiratos ha estado invirtiendo de manera sostenida en puertos, bases logísticas y acuerdos de seguridad. Somalilandia, que recientemente ha recibido el reconocimiento de Israel, pues bueno, con esas infraestructuras portuarias y aéreas clave, pues se ha convertido en una pieza central de esa estrategia. Y Arabia Saudí, por su parte, ha sido más cauta, ha priorizado más la preservación de la integridad territorial y alineándose con bueno, más actores regionales que temen los efectos desestabilizadores de la fragmentación. Y es por ello que ahora mismo se está configurando pues bueno, una serie de alianzas y de actores clave donde bueno, estamos viendo a unas monarquías del Golfo que están cada vez más enfrentadas entre sí, con Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, no solo en la península arábiga, sino también que están intentando proyectar poder más allá de sus fronteras, con África, Dani, en su punto más álgido. Dice que las tensiones entre las monarquías del Golfo se concentran en África y están en su punto más álgido, como en su punto más álgido está The Political Room, por lo que deberíais todos suscribiros. Os recordamos que por tan solo 10 euros al año tenéis... Te ha gustado como lo hilado, ¿no? Como por 10 euros, por 10 euros al año tenéis acceso a todo nuestro contenido, todos los webinars que hemos hecho en el pasado y los que haremos en el futuro, todos nuestros artículos, contenido premium, etcétera. Además, recordaros también que de manera completamente gratuita tenéis no solo este podcast, que por favor compartirlo, decirnos si nos gusta, suscribiros para estar atentos, sino que también, como decía, de manera gratuita también tenéis la newsletter
de Political Room, que se envía todos los martes y os llega a vuestro correo con toda la actualidad internacional de la semana. La verdad que está mal que yo lo diga, pero me parece una herramienta excelente para enterarte de lo que ha ocurrido durante la semana en todo el mundo. Cubrimos todos los continentes de manera rápida, breve, con los elementos más importantes. Está realmente bien. Y también nuestro canal de WhatsApp, donde cubrimos cuestiones de última hora, damos contexto, os lo enviamos inmediatamente al teléfono, formato breve, muy visual. Así que os invitamos a que hagáis todo esto si os gusta nuestro contenido. Y ahora sí, eh, volviendo al tema, efectivamente, Iván, aparte me resulta muy estimulante lo que dices, porque hemos empezado hablando de la importancia en general, en términos generales, de África. Tú ahora comentabas eh, cosas que hacen las monarquías del Golfo. Y claro, alguien que nos esté escuchando querrá unir estos dos puntos. Dirá, África es importante, las monarquías del Golfo hacen cosas en África, pero ¿por qué es importante para ellos y por qué hacen las cosas que hacen? ¿No? ¿Dónde se unen estos dos hechos? Y uno de los puntos fundamentales que he comentado al principio es recordad el asunto de la seguridad alimentaria, que el 60% de la tierra arable no cultivada se encuentra en África. Y es que la seguridad alimentaria es fundamental y es un aspecto crucial que explica la presencia de las monarquías del Golfo en África. Y es que también provocada por, como mencionabas tú, la guerra en Yemen, sobre todo a partir de 2005, han expuesto a estos estados del Golfo a vulnerabilidades en sus cadenas de suministro, especialmente sensibles como la de los alimentos. Por dar algunos datos, por ejemplo, Arabia Saudí importa aproximadamente el 80% de sus alimentos. Emiratos supera el 80% y se coloca casi en el 90%. Las condiciones climáticas de estos países, con climas muy áridos, poca tierra fértil y cultivable, y la que se puede cultivar es poco productiva, hace que dependan completamente de terceros para garantizar sus necesidades alimentarias. Claro, y esto les expone mucho a fluctuaciones de precios o cualquier disrupción comercial. Así, por tanto, reconociendo esta vulnerabilidad, los estados del Golfo han tratado de comprar o alquilar extensas cantidades de tierra agrícola allá donde está disponible. Principalmente ¿dónde? En África. Especialmente en Sudán, Etiopía, Kenia, también encontramos en tratos de este tipo en Tanzania, en Uganda, en Madagascar. El epicentro probablemente es cierto que sea Sudán, donde los Emiratos han invertido más de 10.000 millones en el sector agrícola en sudanés en los últimos años, ¿no? Y por tanto, esa adquisición de tierras agrícolas y la inversión en infraestructuras portuarias juegan también un papel fundamental en esa ambición de los países del Golfo para garantizar su seguridad alimentaria. Y encontramos, esto resume bien un poco las relaciones entre ambos, porque encontramos dos lugares, dos regiones que se complementan. Las monarquías del Golfo tienen ciertas necesidades o vulnerabilidades o intereses que se pueden satisfacer completamente con África o con algunas regiones de África o con la colaboración de algunos estados de África. Y esa complementariedad no estaba siendo tan explotada históricamente y lo está siendo ahora, ¿no? En parte por esa percepción de vulnerabilidad que han tenido recientemente con los eventos globales, como tú has comentado, las monarquías del Golfo. También, en ese sentido, si dependes de terceros para garantizar tu seguridad alimentaria, si tu proyección internacional se basa en esa capacidad comercial para exportar tu energía, como ocurre en los países del Golfo con el petróleo, es fundamental tener presencia en los puntos estratégicos, como hemos mencionado antes, el Cuerno de África y el Mar Rojo, que son puntos nodales del comercio global, especialmente el estrecho de Bab el Mandab, como hemos mencionado antes. Entonces, por tanto, los estados del Golfo ahí deciden invertir significativamente en infraestructuras que les permitan ejercer influencia sobre estos corredores que son absolutamente vitales para ellos, porque de no ejercerla, esos corredores, esas rutas marítimas, van a estar bajo la influencia de otros actores que no necesariamente tienen por qué compartir los intereses de estas monarquías. Y por tanto se crea una vulnerabilidad adicional.
aquí la estrategia de Emiratos ha sido particularmente agresiva. Tú ya mencionabas, Iván, cómo invierten en esas infraestructuras portuarias, que en toda África aproximadamente han invertido en más de una docena de instalaciones portuarias y desde 2006 aproximadamente. Y hay que entender que esto a veces se olvida, y es que estas inversiones en infraestructuras portuarias o nodos comerciales, no son solo inversiones económicas o de influencia, sino que también tienen un componente fuerte de seguridad y defensa, ya que son las Fuerzas Armadas de estos países los que garantizan la seguridad en estos lugares, por lo que también proyectan poder militar en toda la región a través de estos puntos críticos. Relacionado con esto, también está el aspecto de la seguridad. Hemos visto cómo han ido aumentando la presencia de bases militares y, en general, de su aparato de seguridad en África. También Emiratos Árabes ha establecido puestos estratégicos en Eritrea, Somalilandia también, Putlandia y también, obviamente, en Yemen, ¿no? Y al final, estas bases no han surgido de manera espontánea, sino que forman parte de una estrategia que en el caso de Emiratos se enmarca en su participación en la guerra de Yemen a partir de 2015, perdón. Cuando los Emiratos pierden acceso a Djibouti para realizar operaciones militares, se ven obligados a construir alternativas. Y esto acelera su establecimiento de presencia militar, sobre todo en Eritrea y Somalia, que esto cumple varias funciones, no solo las más evidentes de poder duro, sino que garantiza la seguridad, como decíamos, de las rutas comerciales, proyectan poder regional, proporcionan, y esto es muy importante, profundidad estratégica en su rivalidad con, en este caso, Irán y sus grupos aliados como los hutíes. Les otorga esa profundidad estratégica y esa diversificación de opciones a la hora de presionar ese frente. Y sí que es cierto que en este caso Arabia Saudí ha sido menos activa que Emiratos en términos de bases militares, sobre todo en términos permanentes, ¿no? Pero también ha incrementado su presencia a través de acuerdos de cooperación militar con diversos estados africanos y han aumentado, han reforzado su asistencia militar y de seguridad a estados en la región. Por ejemplo, iba a decir el año pasado, ya hace dos, en 2024, Arabia Saudí firmó un acuerdo con Djibouti para construir una base logística que va a servir como centro de exportaciones para toda África. Por último, hay un punto que también es interesante y que no debemos obviar, porque siempre que hacemos análisis estratégico, nos centramos mucho acertadamente, en el poder duro. ¿Qué país tiene acceso a estas bases militares? ¿Cuál es su fortaleza militar? ¿Qué acceso directo e influencia tienen sobre rutas comerciales, sobre puntos estratégicos? Insisto, esto es un enfoque acertado, pero no debemos permitir que esto nos haga obviar el poder blando, el soft power, ese poder que tienen los estados para presionar a otros para que hagan y tomen medidas favorables a sus intereses sin ejercer la fuerza. Y aquí es interesante porque se ha visto un cambio histórico. Iván, históricamente en las monarquías del Golfo, todo su soft power, en su poder blando en África, ha estado anclado, obviamente, a la religión. Es decir, Arabia Saudita es evidentemente la guardiana de los lugares más sagrados del Islam, en la Meca y Medina. Ha actuado como exportador fundamental de su visión del Islam, del salafismo, colocándose como líder global y principal exportador, y por tanto esto era un elemento fundamental de su proyección exterior, esa influencia religiosa. Y como parte de esta estrategia se incluía pues la construcción de mezquitas, se otorgaban también becas educativas, se promovía la literatura religiosa y el apoyo a escuelas islámicas que compartían esta visión del Islam presente en Arabia Saudí, en África. Sin embargo, como decía Iván, se ha ido produciendo ese cambio en años recientes, especialmente
a raíz de la implementación de esa agenda, esa visión 2030 en Arabia Saudí, que pretende diversificar el país más allá de las exportaciones del petróleo y prepararle para un futuro global descarbonizado, donde las exportaciones de petróleo vayan perdiendo importancia progresivamente y por tanto Arabia Saudí ve esa necesidad de diversificar su economía para lo que África, como hemos dicho, es un socio global, pero también tiene su componente de poder blando, de soft power, que deja en un lugar secundario esa diplomacia más religiosa, salafista, y en su lugar busca golpes culturales, diplomacia económica también podemos decir, de gran impacto, que se centra en grandes inversiones, en organizar cumbres de líderes, exportaciones culturales, grandes eventos. El deporte juega un papel fundamental. Sabemos que Arabia Saudí va a organizar el Mundial de Fútbol en 2034 y todo esto forma parte de esa estrategia de Arabia Saudí para ganar poder blando y ganar proyección de poder en, en África, dejando a la religión en un segundo plano, lo cual es un cambio de posición muy interesante y que tiene un impacto bastante significativo en la región. Sí, y además muchos pueden estar preguntando, bueno, pero esta diplomacia, digamos, más de poder blando de las monarquías del Golfo es lejana, ¿no? Están solamente interviniendo en África. Esto da para otro podcast seguramente, Dani, pero muchos os sorprenderíais la cantidad de veces que las monarquías del Golfo han intentado ejercer presión dentro de la propia Unión Europea, del Parlamento Europeo, no solo Qatar, sino también Emiratos Árabes Unidos y demás. Hay múltiples informes recientes de intentos desde Abu Dhabi de ejercer presión, por ejemplo, en el momento Reform UK con Nigel Farage en Reino Unido. Eso lo podemos tratar en otro podcast de forma más extendida, pero para que todos seáis conscientes de que esta diplomacia económica se extiende de forma global por parte de las monarquías del Golfo. Yendo un poco también hacia la región y ya encarando un poco estas conclusiones generales del podcast, a mí me gustaría sacar a colación, Dani, un poco abrir un poco el mapa, ¿no? Mirar un poco el tablero regional en su conjunto y en Oriente Medio, también en su proyección hacia África, porque lo que parece es que ya no se organizan, digamos, consensos amplios, sino que cada vez estamos viendo bloques cada vez más definidos, que no se anuncian formalmente, pero que estamos viendo que se empiezan a construir a través de pactos de seguridad, de coordinaciones militares, de inversiones estratégicas y que parece que se están alineando diplomáticamente de forma muy concreta, ¿no? Dos de ellos yo creo destacan con fuerza ahora mismo. Por una parte, un eje que empieza a tomar forma entre Arabia Saudí, Turquía y Pakistán. Y por otro, el bloque cada vez más visible entre Emiratos Árabes Unidos e Israel y también con ramificaciones en el norte de África con Marruecos. Comencemos por el primero, al fin y al cabo, porque durante años como comentábamos, esa relación también entre Arabia Saudí y Turquía con Ankara estuvo marcada por una cierta desconfianza y por rivalidad. Pero sin embargo, ese periodo parece haber quedado atrás porque hoy Arabia Saudí ha decidido elevar su vínculo con Turquía a un nuevo nivel y no es un gesto simbólico, es una decisión estratégica. En un contexto de creciente fragmentación regional, al fin y al cabo, Riad lo que está haciendo es buscar socios capaces de aportar peso militar, capacidad de industria de defensa y legitimidad política en escenarios complejos como puede ser Yemen o el Mar Rojo. Y al fin y al cabo, Turquía encaja perfectamente en ese perfil. Este acercamiento se vuelve aún más significativo cuando entra en escena Pakistán, porque como todos sabréis, Arabia Saudí y Pakistán han firmado hace unos meses un acuerdo de defensa mutua que establece un principio clave, y es que cualquier agresión contra uno de los firmantes será considerada una agresión contra todos. Es un lenguaje que, bueno, recuerda deliberadamente al artículo 5, ¿no? de la OTAN, la cláusula de defensa mutua. Y ahora, bueno, parece que al menos tenemos los informes encima de la mesa y es que Turquía parece haber iniciado conversaciones avanzadas para sumarse a ese pacto. No sabemos si llegará a buen puerto, pero lo que parece es que al menos hay una intención.
Y si se materializa, pues bueno, estaríamos ante una arquitectura de seguridad que podemos calificar como inédita, que conecta el Golfo con Turquía y Asia Meridional, ¿no? En un mismo marco estratégico. Y no es un detalle menor, porque al fin y al cabo, pues Turquía aporta uno de los mayores ejércitos de la OTAN, una industria de defensa en plena expansión y experiencia directa en conflictos híbridos. Pakistán, por su parte, añade una dimensión nuclear y una larga tradición de cooperación militar con Arabia Saudí. Y para Riad, además, este eje pues, ofrece algo fundamental, ¿no? Que es esa diversificación, como comentabas, Dani, de esa Agenda 2030, ya que le permite reducir también su dependencia exclusiva de Estados Unidos y, bueno, equilibrar la presión regional sin quedar atrapado en una confrontación frontal, ¿no? Este bloque además también se proyecta sobre conflictos concretos, porque en Yemen, por ejemplo, Turquía se ha ofrecido explícitamente a apoyar los esfuerzos de diálogo impulsados por Arabia Saudí, presentándose como actor capaz de, bueno, facilitar puentes entre las facciones enfrentadas. Y en Sudán, mientras Riad se alinea con las Fuerzas Armadas sudanesas y se posiciona como mediador, pues este entramado de alianzas pues, refuerza su narrativa de estabilidad y contención, ¿no? Frente a redes paramilitares o actores no estatales. Y frente a este eje emergente, pues se perfila con nitidez otro bloque, muy distinto en su lógica y también en sus métodos, que es el que conforman Emiratos Árabes Unidos e Israel. Aquí hablamos más de una convergencia pragmática basada en ciertos intereses operativos, ya que Abu Dhabi ha apostado, parece de forma decidida, por la normalización con Israel, integrando bueno, esta relación en una estrategia más amplia de proyección de poder. Y este eje se apoya en hechos sobre el terreno, en el Cuerno de África, en el Mar Rojo, en el Golfo de Adén. Los intereses emiratíes e israelíes se superponen. Hablamos ya durante este podcast de infraestructuras portuarias, bases, corredores logísticos, capacidades de inteligencia que forman parte de esta misma ecuación. El reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel encaja en esta lógica, ya que es un movimiento que altera el statu quo, pero que refuerza una arquitectura de seguridad en la que Emiratos lleva años invirtiendo, casi siempre desde la discreción. A diferencia del eje liderado por Arabia Saudí, el bloque Emiratos-Israel, bueno, se caracteriza por operar por debajo del umbral de la confrontación abierta, ¿no? Prefiere el uso de intermediarios, aliados locales y empresas de seguridad privada. Yemen es su ejemplo paradigmático. Mientras Riad veía la unidad territorial yemení como una línea roja, Abu Dhabi consolidaba su influencia a través de ese Consejo de Transición del Sur, ¿no? Asegurando puertos clave como Adén, Bukala o Socotra y proyectando su poder marítimo desde el Mar Rojo hasta el Océano Índico. Esto hasta que hace unos días, bueno, el Consejo de Transición del Sur colapsó por completo y permitió, bueno, esa nueva entrada de esas fuerzas saudíes y gubernamentales en el sur. Pero nos da una idea de qué estrategia sigue cada bloque. Y esas divergencias, pues bueno, han erosionado en cierta medida la unidad del Golfo. Y si en algún momento, en alguna zona, llega a haber un vacío de poder, sí que podemos llegar a contemplar, Dani, que fuerzas no estatales, como puedo pensar Al-Qaeda en la península arábiga, puedan empezar a tener de nuevo una mayor importancia en la región. Completamente, y es que además, Iván, esta situación representa bastante bien el mundo multipolar. Es cierto que es una expresión que últimamente utilizamos mucho, la del mundo multipolar. Es posible que ya más de uno esté incluso cansado de escucharla, pero lo cierto es que define bien el mundo en el que vivimos actualmente, ¿no? No nos encontramos ya en una competencia bipolar, como veíamos en plena Guerra Fría, con la Unión Soviética y Estados Unidos compitiendo como potencias globales. No nos encontramos hasta con la caída de la Unión Soviética con un hegemón global siendo Estados Unidos, un mundo muy unipolar, sino que nos encontramos con países, con potencias regionales, que es el estatus en el que se encuentran cómodas las monarquías del Golfo, que tienen influencia para proyectar poder en su entorno, pero en términos globales su influencia es más limitada. Y esto articula efectivamente ese nuevo mundo multipolar. Y la situación de las monarquías del Golfo en África eh, ejemplifica esta situación, ya que en el fondo lo que crea es un espacio
para el desarrollo de un modelo de cooperación sur-sur, permitiendo a nuevos actores contrarrestar la hegemonía tradicional mediante asociaciones que son percibidas como más flexibles y menos condicionadas políticamente. Lo mencionabas tú antes, Iván, como estas monarquías del Golfo en África no buscan una cooperación, unas inversiones condicionadas, como sí lo puede hacer Estados Unidos o la Unión Europea, donde te condicionan a cierta apertura democrática, el cumplimiento de derechos humanos en algunos casos, o a cierta reforma política, ¿no? Eh, Ellos se basan en las inversiones, en los intereses puros y duros, y pueden establecer estructuras de cooperación que se han demostrado en algunos casos que son más eficientes, por lo menos llegados el momento de suscribirlas, y se pueden suscribir con mayor facilidad que otras que sí que llevan condicionamiento político conjunto, como vemos muchas veces, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, que a veces le cuesta expandir su influencia en África precisamente por eso, porque no encuentra el marco adecuado en el que establecer esa cooperación. Aquí se rompen esas dinámicas, y siempre que hablamos de un país que busca diversificar sus alianzas, ¿no? Normalmente siempre lo hacemos en un contexto de un país que, por ejemplo, ha sido históricamente aliado de Estados Unidos y busca ahora cierta apertura hacia China, Rusia u otros actores, ¿no? O al revés. Pero nos encontramos precisamente por este mundo multipolar como en una situación donde hablamos de diversificación, de aumento de producción de poder, de aumento de control de las rutas comerciales, de mayor desarrollo económico, y estamos hablando de esa unión, esa cooperación entre las monarquías del Golfo y África. Esto es el mundo multipolar, y a eso es a lo que me refería, donde encontramos dos actores que se complementan mutuamente. Esto obviamente tiene también sus riesgos, y era lo que tú también apuntabas, ¿no? Con esa presencia y esa amenaza siempre presente realmente del terrorismo, tanto en África como una posible expansión en el Golfo en general, ¿no? Y es una cuestión que hay que tener muy en cuenta, porque también cuando... eh, una cuestión que hay que tener en cuenta en general es que cuando existen unas estructuras desde hace un tiempo, en cualquier sentido, podemos hablar en términos económicos, en términos políticos, en términos incluso empresariales, si no vamos a lo micro, ¿no? Cuando existen esas estructuras y han estado presentes durante mucho tiempo, incluso aunque ya no sean eficientes, incluso aunque no se adapten a los tiempos modernos, incluso aunque desde el punto de partida no fueran la mejor opción, se establecieron por algo, en base a unas ciertas condiciones, a un contexto que ocurría en el momento y que quizá puede darse o puede no darse. Pero en el momento en el que se establecieron era la mejor opción, no tanto, insisto, porque fuera la opción más adecuada en el sentido de que es la que cree más armonía entre los actores, mayor desarrollo, no, sino porque las alternativas no eran lo suficientemente atractivas, o porque los actores con poder de decisión y con influencia decisiva consideraron que no había una alternativa mejor a sus intereses. Por tanto, a donde voy con esto es que trasladarse, reposicionarse, modificar estas estructuras que han estado presentes durante largo tiempo, plantea ciertos monstruos, como esa transición entre el mundo nuevo que se apaga y el mundo viejo que se apaga, y el mundo nuevo que todavía no ha sido capaz de nacer, ¿no? Y ahí, sobre todo en este contexto, emerge el fantasma de la violencia, que ya, por desgracia, está muy presente en África, eh, y que, como siempre, la amenaza del terrorismo está presente también en eh, el Golfo. Otra cuestión interesante es que una de las críticas que se les hace siempre a las monarquías del Golfo con respecto a su presencia en África es que cronifican los conflictos. Hemos hablado de la guerra en Yemen, de Somalia, etcétera, y vemos como de alguna manera exportan también su competencia geopolítica. Hemos hablado como la rivalidad con Irán, la rivalidad entre
Emiratos, Arabia Saudí, los lugares en los que colaboran, incluso con Israel, los lugares donde sus intereses son contrapuestos, se traslada toda al continente africano. Y esto complejiza aún más la situación de conflictos en el continente que ya eran muy complejos de por sí, pero que nos encontramos con situaciones donde hay conflictos, donde una monarquía del Golfo apoya a un bando, otra monarquía del Golfo apoya a otro, han cambiado lealtades, uno trata de influenciar, generando poder, influencia y financiando a una facción que estaba prácticamente desahuciada y no se oponía a una amenaza de seguridad, pero luego lo es. Esto debilita en algunos casos las estructuras estatales y añaden aún más complejidad a los conflictos de África, que se queda como un actor secundario en el juego de poder de las monarquías del Golfo, que ve cómo recibe sus influencias, cómo se le exportan sus problemas, pero realmente a su vez hablamos de la influencia de los estados del Golfo en África, pero no de los estados africanos en el Golfo. Y esto tiene que ver precisamente con esto, con esa debilidad institucional que tienen muchos estados en África, con esa poca capacidad para proyectar su poder, con esa falta de consenso, de unidad nacional para elaborar estrategias coherentes y a largo plazo, y sobre todo esa inestabilidad perenne que ocurre en muchos estados de África, especialmente en el Cuerno de África, como lo estamos viendo con el caso de Somalia, que es muy paradigmático y que ya lleva cronificado bastantes décadas, ¿no? Y por tanto, estas influencias actúan aún más como factor desestabilizador, y eso es algo que también hay que tener muy en cuenta, Iván. Sí, Dani, y al fin y al cabo, si nos vamos ya solo, por ejemplo, a la guerra civil en Sudán, ¿no? Que lleva ya, va a entrar en su tercer año, eh, podemos decir que las fuerzas de apoyo rápido no hubieran aguantado hasta 2026 si no fuese por el apoyo que están recibiendo desde Abu Dhabi, desde Emiratos Árabes Unidos. Es decir, yo creo que es un análisis bastante ya sólido. Es por ello que estamos viendo cómo la propia rivalidad entre dos monarquías del Golfo, entre Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, están exportando esa, digamos, rivalidad o no incluso rivalidad, sino divergencia en sus agendas estratégicas a un conflicto en el que Arabia Saudí está apoyando más a esos marcos gubernamentales, a más digamos, conversaciones de paz. Y por otra parte tenemos a un Emiratos Árabes Unidos que está, digamos, avivando y echando leña al fuego del conflicto, llevando tanto armamento, combustible, mercenarios a las fuerzas de apoyo rápido, ¿no? Yo creo que es un ejemplo bastante claro. Y estas divergencias pues, han erosionado la unidad del Golfo. Y esta falta de postura común entre dos grandes actores como Arabia Saudí y Emiratos, pues bueno, debilita cualquier esfuerzo de paz, ¿no? Y fragmenta aún más esta respuesta regional. Y bueno, esta tensión entre bloques, más que bueno, cualquier declaración pública, es lo que está redefiniendo hoy, ¿no? El equilibrio de poder desde el Golfo hasta África Oriental. Y Dani, yo creo que hemos dado una buena vista panorámica a lo que están haciendo las monarquías del Golfo en África, cómo se están configurando también diferentes bloques, diferentes alianzas que pueden aún más fragmentar cualquier tipo de equilibrio regional. Y yo creo que es momento de dejarlo aquí. Os recordamos que os suscribáis a The Political Room, donde tendréis acceso a todo nuestro contenido exclusivo. No solo podréis escuchar nuestros podcasts en nuestra página web, sino que también podréis tener acceso a todas nuestras infografías, artículos premium, entrevistas y demás. Os recordamos que trataremos de darle un lavado de cara a este podcast en este nuevo año 2026. Trataremos de traer aún mejor contenido, trataremos de incluir a mayores expertos en diferentes temáticas
pero como siempre, Dan y yo estaremos aquí al pie del cañón trayéndonos, bueno, la realidad internacional de forma lo más, bueno, de forma más clara posible, ¿no? Entonces, bueno, Dani, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Os leemos en comentarios y nos vemos en el próximo episodio. Efectivamente, muchas gracias a todos y simplemente como reflexión final me gustaría decir que si analizamos la estrategia de las grandes potencias con respecto a África, si vemos Estados Unidos, los analistas estadounidenses siempre lamentan que Estados Unidos tiene muy poca presencia en África. Si nos vamos a la Unión Europea, los analistas europeos siempre lamentan que la Unión Europea tiene muy poca presencia en África, que no sabe exportar su poder en África. Si nos vamos a China, los analistas chinos siempre lamentan que la presencia china en África, con esas inversiones que están haciendo en los últimos años, no se está traduciendo en poder real ni en influencia real en el continente. En el caso de Rusia, salvo estados concretos, nos encontramos con las mismas quejas dentro del análisis estratégico ruso. Y simplemente con esto quiere decir que en política el vacío no existe, siempre te lo ocupa algo. Y estamos viendo un escenario donde las grandes potencias, de los actores más relevantes y más influyentes perciben que su influencia en África es escasa o no, acertadamente o no, esto ya lo podemos analizar en un podcast, o no es todo lo grande que ellos esperaban, y esto abre la puerta a que ocupen ese espacio otros estados, como en este caso las monarquías del Golfo. Y esto es un análisis estratégico que conviene tener presente en todas las regiones. Así que con esta reflexión, ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.